Muy buenas a todos, bienvenidos al Campeonato Mundial Femenino que se está disputando desde hace ya unos días. Esta partida pertenece a la quinta ronda, las cuatro primeras hicieron tablas, se enfrentan en esta ocasión con piezas blancas Lei Tingyue y Jun Wenyu con piezas negras, ambas jugadoras chinas, por lo tanto, junto con Ding Liren, tanto el campeón del mundo del abierto como el femenino, pues va a quedar en casa, en China. Una partida de bastante maniobra, de poco a poco, ganando bastante espacio, y aunque es verdad que las partidas, bueno, pues más explosivas, con sacrificios brutales, son muy bonitas, a mí estas, bueno, pues también la verdad que me encantan. Vamos ya con ella, los relojes están en marcha, es a ritmo clásico, presencial. En la descripción del vídeo tenéis más información. Se entra en una apertura italiana tras alfil C4, defensa de los dos caballos atacando el peón D4. Se decide defender, evitando, bueno, pues temas más o variantes más punzantes, ¿no? más agresivas, con caballo G5 con cierta presión sobre el punto de F7 y el alfil C5 transponiendo un yoko piano. Tras estos movimientos, enroque en corto D6 dando salida al alfil de dama y C3, bueno, pues controlando casillas de salto del caballo de C6, que en ocasiones, aunque en esta partida no pasa, pues suele venir tras ciertos movimientos maniobrando sobre el flanco de rey, con presencia o control sobre esta casilla de F4 por parte de ambos caballos, viniendo con la dama F6. Y el tema es que también este movimiento prepara la ruptura con D4 una vez se quede defendido el peón de E5 o incluso B4, ambas atacando al alfil. Se decide jugar a 5, otra opción es A6, dando la casilla de A7 en caso de que el alfil sea necesario, manteniendo pues cierta fuerza sobre el punto también de F2. Además, B4 al menos directo parece que no puede ser, ya que varias piezas negras controlan la casilla. Tendría que ser a través de A3, siendo un poquito más lento. Hay que tener cuidado con esta torre que está en defensa, y de momento la partida continúa con alfil B3. Enroque en corto, torre 1, trayendo la torre a una columna abierta, defendiendo E4, por lo tanto D4 puede jugarse, y alfil A7 retirando el alfil antes de que venga este movimiento, pues se retira de una forma preventiva. H3 evita clavadas por parte del alfil o incluso caballo G4, mirando junto con este alfil escondido el punto de F2, y tras alfil E6 también las negras desarrollan el alfil y pelean contra el alfil italiano. Bueno, pues la partida continúa con alfil C2, se retira o se evitan los cambios, el alfil se trae a otra diagonal que en algún tiempo, en algunas jugadas, pues puede abrirse. H6 al igual que H3 y D4, aquí está esa ruptura por parte de las piezas blancas, ¿no? Además la amenaza es D5, quizás ganando una pieza. Por D4 se recaptura con el caballo, ya que si hay más cambios vendría un nuevo peón hacia el centro, por lo tanto aquí Jun Wenyu decide frenar y jugar alfil D7, salvando la pareja de alfiles. Alfil E3, caballo E5 y tras caballo D2, con ideas al igual que en la española de traer el caballo, bueno, pues a F1 con saltos a E3, G3 o incluso en alguna variante podría venir a F3 directamente. De momento está a medio camino, y tras C5, bueno, pues atacando al caballo, este se tiene que retirar a F3. Por otro lado, es verdad que con este movimiento pues el alfil de A7 queda completamente anulado, pero la idea de Jun Wenyu va a ser traerlo a B8 y bueno, pues intentar ganar un poquito más de fuerza en esta diagonal, una vez también pase algo con este peón, ¿no? De momento el caballo hay que retirarlo, caballo F3, alfil C6, doble ataque sobre este peón, defendido en dos ocasiones, y cambios en la posición. Caballo por E5, D por E5 y A4, bueno, pues por parte de las piezas blancas también frenando de alguna manera ese A5, C5, ¿no? Ganando espacio en el flanco de dama de las piezas negras. Tras estas jugadas la dama se retira a E7, se conectan las torres, hace lo propio las piezas blancas, retirándose a una casilla en la que, como vemos también, bueno, pues los peones junto con la dama tienen bastante control sobre las casillas blancas, las piezas blancas. Torre F8 trayendo la torre a la columna abierta, hacen lo mismo, y alfil B8 como comentábamos, ¿no? Quizás interesante traer el caballo a esta posición. Lei Tingyue decide traer la dama y la idea va a ser jugar B4 para apoyar esta ruptura en el flanco de dama, ¿no? Tras estas jugadas, además hay ataque doble sobre este peón. Tras estas jugadas se juega B6 para defenderlo, y aquí está B4, a lo que parece que alfil
B7 retirando el alfil era un poquito más interesante ante un posible B5 y de momento mantener la tensión. Se decide capturar de esta manera, A por B4, C por B4 y ahora alfil D6. Este alfil, que es verdad que a lo mejor no está en la mejor posición, bueno, pues viene al centro del tablero dejando a la torre sin su columna. Es verdad que si la partida hubiese continuado con esta captura pues tiene sentido alfil por C5, pero el tema es que aquí Leitinger decide avanzar su peón, fija el flanco de dama, ataca el alfil de casillas blancas y bueno, pues la partida continúa con dama C3. Con este movimiento se libera la casilla de C4 para que venga el caballo, y ambas piezas, bueno, pues ataquen o metan presión sobre este punto, este peón de D5, ¿no? Tras esta jugada, porque me he equivocado, el alfil viene ahí tampoco, viene a D7, ¿no? Y ahora sí dama C3, que lo había llevado aquí manteniendo la gran diagonal. Bueno, alfil de dama C3 es lo que se juega. La idea es que, bueno, pues en esta posición estaría más frenado. En alfil D7 tiene más intención de traerlo a esta posición, sobre todo evitando o controlando esta casilla de C4, ya que además el caballo, y al tocarse dos veces este punto, bueno, pues también hay una posibilidad de ataque sobre el peón de B6, por lo tanto el alfil había venido a E6 para cambiarse de esta manera y caballo E8. Jung Wen-jun tiene la idea de maniobrar con su caballo E6 y quién sabe llevarlo hasta D4, tiene dos peones defendiéndolo, por lo tanto las negras quizás conseguirían un peón pasado bastante importante. De momento está en E8 y alfil B3 con presión sobre F7, aunque la idea va a ser retirar la dama, ya que como vimos anteriormente ante ese primer dama C4, bueno, pues como que la dama blanca, la pieza más importante, está por delante de todas sus piezas, ¿no? El caballo llega hasta C7, dama C2, se controla esta casilla de 6, no evita que se mueva esa posición y de momento, bueno, pues el alfil está mucho más activo en D5, ataca la torre, se retira y aquí parece que no gusta a la máquina mucho esta captura, ya que, bueno, pues es un gran alfil quizás en la posición, aunque es verdad que, bueno, pues a otra jugada caballo D4 hubiese sido también molesta. Por lo tanto, la idea además es liberar esta casilla de D5 para de momento ocuparla con una de sus torres. Aquí la máquina, por verlo rápidamente, pues da este movimiento a 5 y tras peón por torre por A5, defendiendo de esta manera este peón pasado. Las negras también lo tienen pasado y en caso de jugar alfil C7, eliminando o atacando a la torre para capturar este peón en B5, torre A7 de momento, bueno, pues clavando y bueno, pues la partida también bastante difícil, ¿no? Esto no ocurre, se juega alfil por E6, dama por E6, como decíamos, una torre ya está en D5 y alfil E7, bueno, pues retirándose de momento, enfrentando las torres en la columna abierta, se decide doblar en caso de que las negras capturen, así pasa en la partida manteniendo pues más actividad Leitinger y torre A8, bueno, pues yendo por este peón de A4, de momento está defendido por la dama, alfil D2, la idea va a ser, bueno, pues meter presión sobre este peón tras venir a C3 y además se juega rey F8, parece que incluso una jugada como rey H7 pues podía ser, incluso poniéndose a tiro o rayos X de la dama, podía ser un poco más interesante, o incluso alfil F8 con la idea de empujar quizás el peón de G7 a G6 y jugar alfil G7 para defender de esta manera, ya que al jugar rey F8, alfil C3 hay que hacer con algo con este peón. Se puede defender con alfil D6, quedaría muy expuesto este alfil tras un ataque doble por parte de las blancas. Alfil F6 es otra opción, pero tampoco pasa nada por jugar F6 como juega en la partida. El tema es que este alfil, bueno, pues queda todavía pues más pasivo preso de sus propios peones. Son las blancas las que siguen con el empuje. Se juega dama B3, a lo que a una jugada, y por ver la trampa o el tema que hay aquí en la posición, a una jugada como H5 siendo bastante mala, tienes torre de 8 que viene con jaque. Se está atacando a la dama, es verdad que el rey lo defiende y ahora la idea es capturar la torre una vez se cambien damas en esta posición y las piezas blancas pues estarían ganando. Por lo tanto tiene que volver, o una de las jugadas es volver con la dama a C8 quitándose de esos temas tácticos y dama C4, bueno, pues mejorando y siguiendo el empuje y dejando a las piezas negras sin buenas jugadas. De hecho, ahora Jung Wen-jun va a bascular con su dama esperando G3 para rey C2, la dama vuelve a C8, rey G2, dama E8 y tras
H4, perdón, H5 en la posición. Tras estos movimientos, el peón, bueno, pues de momento está defendido por la dama, por lo tanto la dama queda atada a esa posición. El alfil se trae a D2, ya que Lei Tingye para ganar esta partida tienen que empezar a buscar rupturas y una de ellas se produce con F4. Torre B8 haciendo algún movimiento extra y aquí está este movimiento que tras los cambios, bueno, pues se ataca la torre y torre B7 defendiendo esta casilla de C7 quizás, ¿no? Si torre A8 que no pasa en la partida, alfil C7 es bastante potente, se defiende el peón de esta manera, pero bueno, pues se vuelve a dar un jaque y tras alfil E7 pues tienes estos cambios. Ahora hay que acordarse de este peón. Si dama por estaría cayendo y además parece que la barra sube un montón porque hay incluso pues temas de mate y si no haciendo algo con el rey o con la dama pues está cayendo como poco la torre de A8 y en caso de capturar por el rey ahora se recomienda jugar E5 para bueno pues ganar la partida y seguir con el empuje. Por lo tanto la torre está mucho mejor en B7 y dama E2, bueno, pues siendo una gran jugada, ¿no? La idea es buscar esta segunda ruptura buscando más aperturas y además debido a este H5 quizás algo inexacto, hay doble presión sobre esa posición, sobre ese punto. G6 defendiendo genera otras debilidades, por ejemplo este peón de F6 y es el momento de empujar E5 a lo que se contesta con dama A8. Por ver una línea o si las piezas negras capturan, bueno, pues consiguen las blancas lo que quieren, que es primero que se abra la columna F. También ahora hay muchísima presión sobre este alfil que está clavado, alfil H6 jaque podría ser también una de las opciones o incluso aquí se puede incluso capturar con la dama para entrar directamente en H8 y bueno, pues la posición es muy potente, ¿no? Se opta no obstante por este movimiento y bueno, pues también la barra salta bastante, parece que nada funciona. Por un lado se ataca este peón indefenso y por otro lado, bueno, pues retirando la torre de B7 a una jugada que puedan hacer las piezas blancas pues que no funcione para nada o que, bueno, pues el tema es quizás retirar esta torre, se ataca a la torre blanca, hay doble ataque, la torre queda clavada y quedaría pues con bastante presión en la posición, por lo tanto buen movimiento a priori, pero se encuentra la mejor jugada por parte de Lei Tingye, que es dama F3 evitando todos estos temas y quizás la presión pasa a las piezas negras. A buen seguro no se puede jugar dama por A4, no pasa en la partida ya que en caso de capturar E por F6 y tras alfil por ejemplo alfil G5 con doble ataque, la torre se puede traer a F7, pero como vemos, bueno, pues hay bastante presión a favor de las piezas blancas, por lo tanto dama por A4 no ayuda y primero lo que hace es jugar F5, ¿no? Con este movimiento, bueno, pues cierra la columna F. El alfil es verdad que tiene un jaque, pero vamos a ver cómo continúa la progresión y continúa de la mejor manera con un movimiento muy bonito. Alfil H6 es una posibilidad, pero a mí este que ocurre en la posición pues me gusta muchísimo más y es torre D7, aprovechando la clavada de la torre, ¿no? Ahora como que esa descubierta ha pasado a favor de las piezas blancas. Hay doble ataque sobre una torre que está clavada, si torre por está cayendo la dama en A8, torre A7, se cambian damas y tras torre por A8, importantísimo también este movimiento, para mí al menos es que es E6, ya que por un lado libera a la fuerza del alfil, sobre todo controlando pues alguna casilla de coronación o de venir incluso a C7, la de B8, pero sobre todo con este empuje el rey pues cuenta con una casilla menos, la torre queda protegida. En caso de que el rey se acerque a esta posición, pues realmente no gana nada o al menos la torre está bien defendida y aquí se decide jugar ahora sí torre por A4 activándose la torre blanca. Torre B7, a la captura de este peón, pues lógicamente las negras no les da tiempo ya que el primero caería el peón de B6. Bueno, este peón creo que lleva pasado, que ni lo he comentado, como 20 o 20 y pico jugadas, pero el tema es que bueno, pues no se ha podido empujar, al menos de momento. Vamos a ver ahora si se puede, ¿no? Parece que no. Tras estas jugadas se juega torre A8. Si alfil D8 defiende el peón de B6, pero el problema está en esta jugada que es alfil D6 jaque y bueno, pues todo está defendido por parte de todas las piezas, ¿no? Parece que si el rey viene a E8
torre G8 buscando el mate y hay que empezar a entregar material, y en caso de retirarse al rey a G8 iría bastante lejos y torre B8 estaría ganando el alfil ya clavado. Se opta por defender un poquito mejor la octava, torre por B6, también ahora las blancas cuentan con su peón pasado, C4 empezándose a empujar y torre C6, bueno, pues atacándolo, y parece que no va a ir mucho más lejos. Tras estos movimientos alfil D8, a rey E8, bueno, pues simplemente B6, y como decíamos, este alfil hace una labor sobre este peón pues protegidísimo, por lo tanto B7 no está defendido por parte de las negras y es que no se puede jugar torre B8, torre 7 tampoco, y se está ganando quizás más fácilmente. Se opta por jugar alfil D8, pero este movimiento trae o conlleva otros problemas, ¿no? B6 en la posición, Jun Wenyun juega torre A2, jaque, y parece que tras rey F3, torre B2, este peón pues podría caer, ya que si se avanza pues está la torre de B7, pero existe una defensa indirecta sobre el mismo, que es torre C8, o realmente se deja defender este peón, mejor dicho, pero viene ataque sobre el alfil, aprovechando que si ahora se juega rey E7, pues tienes alfil G5, y también a rey E8 tienes alfil G5, aprovechando la clavada y cayendo la pieza en la posición, y las blancas, bueno, pues estarían a buen seguro ganando, ¿no? Si se busca la coronación de este peón, también lo buscan las blancas, y bueno, pues quedarían con pieza de más. Por lo tanto, bueno, poco se puede hacer sobre esta pieza. Primero se da un jaque en B3, la partida continúa con rey E2, y tras torre por B3, nuevamente a rey E7, como comentamos, pues alfil G5, por ejemplo, bueno, pues las blancas cuentan con pieza de más. El rey viene hasta E7 ganando este peón, pero bueno, pues de momento tras estas jugadas tú me ganas un nuevo peón, yo te gano el otro, pieza de más, y todo bastante controlado. Se recaptura con la torre dando un jaque, el rey viene a D2 cubriendo este peón pasado, torre 4 de momento defendiéndolo y rey C3 atacándolo en dos ocasiones. Tras estas jugadas el rey se retira a F7, torre por C4, se evitan los cambios trayendo la torre a E8 y torre C7 haciendo o dando un jaque. Rey F6, alfil G5 con nuevo jaque, y tras rey E5 no E6, bueno, pues se deja de defender esta casilla, torre E7 con jaque, y ahora se está obligado a cambiar el material, y en esta posición finalmente decide abandonar pues Jun Wenyun, y Lei Tingyue tras las 4 primeras rondas con tablas gana la quinta, así que bueno, pues con ventaja en la sexta también han hecho tablas, y vamos a ver qué va pasando en las próximas partidas, ¿no? El tema, o por ver o por intentar minimizar peones o buscar algún peón pasado, pues simplemente se cambian, y el problema está que al empuje o ante el empuje de este peón pues capturas con el alfil, por ejemplo, y bueno, pues van a caer los peones negros, no pueden avanzar y están ganando las piezas blancas sí o sí. Por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo, chao.